Los próximos años estarán marcados por una intensificación sin precedentes de la actividad sísmica, con eventos de magnitud excepcionales que pueden establecer nuevos registros históricos. Este pronóstico, que he reiterado durante al menos 2 años, cubre no solo grandes terremotos, sino también fenómenos relacionados, como inundaciones catastróficas y la aparición de múltiples tsunamis, cuya frecuencia e intensidad superarán las expectativas convencionales. Gracias, una vez más, la oportunidad de compartir estas reflexiones en este espacio, en un momento en que la humanidad está pasando por una fase de transformaciones profundas y aceleradas. El periodo entre 2025 y 2032 representará una cuenca en la evolución de la conciencia colectiva, marcado por el colapso de estructuras sociales, políticas y económicas que, aunque familiares, son obsoletas y opresivas. Es un sistema que, en esencia, opera como una matriz de subyugación, cuya superación requiere, en primer lugar, el reconocimiento de su existencia y nuestro propio encarcelamiento dentro de ella. Este despertar, a su vez, es el núcleo de una de las mayores revoluciones espirituales de la historia, un proceso gradual, y no un evento instantáneo. La transición a lo que llamamos Nueva Tierra no ocurrirá abruptamente, sino como un desarrollo continuo, alineado con las proyecciones que recibí durante décadas, cuando me informaron que el año 2032 marcaría el vértice de esta metamorfosis. El intervalo entre 2025 y 2032, en particular, se caracterizará por desafíos sin precedentes, durante los cuales seremos presenciar el colapso de los paradigmas actuales, acompañados de conflictos globales y crecientes tensiones sociales. Al mismo tiempo veremos un fenómeno igualmente significativo, la movilización masiva de las personas que, insatisfechas con el status quo, ocuparán las calles en busca de cambios, reafirmando su autonomía y poder personal. Esta ola de resistencia y unidad se propagará por naciones enteras, ganando fuerza y amplitud a lo largo de los años. Es esencial comprender que dicho proceso no se materializará durante la noche. A lo largo de este periodo, los códigos de ascensión y el despertar de ellos emanan de la actividad solar se activan, especialmente en momentos clave, como los solsticios, que funcionan como catalizadores para la expansión de la conciencia. Estos eventos actúan como lentes que ajustan nuestra percepción, lo que nos permite ver más claramente la dinámica oculta del mundo. Como las verdades veladas anteriormente salen a la luz, nos encontraremos con un flujo continuo de revelaciones, cuya escala y impacto serán profundos. Sin embargo, surge un desafío adicional: discernir la autenticidad de la información en un contexto dominado por la inteligencia artificial y la manipulación narrativa. Esta capacidad de distinción, a su vez, también es parte de los códigos de ascensión, lo que permitirá a las personas separar lo genuino del artificial. Es de destacar que no todos estarán predispuestos a este despertar. Existen aquellos cuyo contrato del alma no incluye esta experiencia en esta encarnación, y cualquier intento de forzar tal proceso no solo sería infructuoso sino también irrespetuoso con el libre albedrío. Como Buda enseñó, la verdadera transformación comienza en nosotros mismos. Estamos llamados a obtener el cambio que queremos ver en el mundo, enfocándonos en elevar nuestra propia vibración. En lugar de preocuparnos por la etapa evolutiva de los demás, debemos tratar de convencer con aquellos que resuenan con nosotros, cultivando relaciones alineadas con nuestra frecuencia. Si no identificamos tales conexiones en nuestro entorno, la solución radica en centrarse diariamente en la energía que queremos atraer, confiando en que estas personas existen y se manifestará cuando estamos listos para recibirlas. Del mismo modo, es necesario lanzar, sin resistencia, a aquellos que no comparten este viaje. Es probable que para 2032 la población global se reduzca significativamente, no como un miedo, sino como un desarrollo natural de este ciclo de transición. Este proceso, aunque arduo, no será caótico en su esencia, sino un flujo necesario para la renovación. Como cada trayectoria transformadora, estará lleno de obstáculos, pero su fin es inevitable. Será un momento en que la humanidad, impulsada por las circunstancias, ya sean conflictos globales o, sobre todo, desastres naturales de gran magnitud, como terremotos y desplazamientos tectónicos, se verán obligados a unir fuerzas. La reorganización del planeta, en su estructura física y energética, será el gran agente de esta fusión, obligando a las personas a colaborar en un espíritu de pura solidaridad. Durante décadas, recibí la información de que la humanidad sería llevada a este punto de unión, en el que la cooperación mutua y el amor incondicional se convertirían en los pilares para la reconstrucción de la Tierra en una nueva dimensión vibratoria. Sin embargo, no todos alcanzarán esta alta frecuencia.
Aquellos que no pueden mantenerse al día con esta transición no serán simplemente parte de este nuevo ciclo, que no debe interpretarse como una pérdida, sino como un movimiento natural. Es probable que estas almas vuelvan a futuras encarnaciones cuando la nueva Tierra ya está establecida. Lo que nos espera, por lo tanto, es un futuro lleno de posibilidades extraordinarias, a pesar de que la forma en que está empinada y llena de pruebas. Según las pautas que recibí, el periodo actual, especialmente el intervalo que se extiende hasta el 5 de julio, estará marcado por una marcada inestabilidad, tanto en actividad solar como en fenómenos sísmicos. Dado este escenario y las proyecciones anteriores que realicé, es plausible anticipar la aparición de un terremoto de proporciones históricas dentro de esta ventana temporal, posiblemente alcanzando magnitudes nunca antes registradas, como un evento de grado 10.0 en la escala de Richter. Dicha intensidad puede requerir una revisión de los parámetros utilizados para clasificar los desastres naturales, ya que las tormentas, terremotos y tsunamis alcanzarán niveles de fuerza incompatibles con las categorías actuales. Las inundaciones, a su vez, asumirán dimensiones cataclísmicas, mientras que el tsunami se multiplicará en frecuencia y devastación, excediendo cualquier expectativa previa. El universo, en esencia, opera a través de estándares que trascienden la comprensión humana convencional. Si hubiera un lenguaje universal capaz de establecer la comunicación entre civilizaciones distintas, como entre humanos y seres extraterrestres, esto sin duda sería matemática y geometría sagrada. Este lenguaje cósmico se manifiesta repetidamente en fenómenos como círculos en plantaciones, en los que los símbolos geométricos complejos, como la flor de la vida, emergen con precisión milimétrica. Incluso hay informes de avistamientos de esta misma configuración geométrica proyectada en el cielo, asociada con objetos aéreos no identificados. Tales ocurrencias refuerzan la idea de que el universo está fundamentalmente compuesto por frecuencias y cálculos matemáticos, en los que los números actúan como códigos primordiales. Por lo tanto, toda la existencia podría interpretarse como una red de patrones numéricos interconectados, cada uno con información esencial. El análisis de las frecuencias que impregnan la realidad sugiere que sus oscilaciones tienen diferentes influencias en los fenómenos naturales y sociales, modulándolas de manera aún no entendida por la ciencia convencional. Esta perspectiva, aunque especulativa, abre precedentes para una revisión epistemológica de la estructura fundamental del cosmos, cuya complejidad parece revelar progresivamente a medida que avanzamos en nuestra capacidad observacional e interpretativa. En los próximos años, es plausible que sea testigo de descubrimientos revolucionarios, capaces de redefinir nuestra comprensión de la dinámica cósmica, desde la identificación de cuerpos celestes hasta ahora desconocidos hasta la confirmación de fenómenos astronómicos que desafían los paradigmas actuales. En este contexto, el aumento recurrente en los informes que involucran anomalías celestiales merecen atención, como la percepción visual de 2 soles o 2 lunas en el firmamento. Tales ocurrencias, aunque a menudo se atribuyen a ilusiones ópticas o fenómenos atmosféricos, pueden estar asociadas con cambios graduales en la configuración de nuestro sistema solar, así como eventos astronómicos que aún no se catalogan adecuadamente. En trabajos anteriores, la posibilidad de avistamientos de esta naturaleza ya había anticipado, lo que a medida que se vuelven más frecuentes y ampliamente documentados, inevitablemente plantean preguntas colectivas. La imposibilidad de ocultar fenómenos de esta magnitud, cuando se observa simultáneamente por poblaciones distintas, impone un límite en la manipulación informativa, forzando una reevaluación de los modelos científicos e históricos actuales. Esta reconfiguración Esto también dialogues con registros ancestrales, como los jeroglíficos egipcios y las tradiciones mesoamericanas, que aluden a la entrada cíclica de cuerpos astronómicos en nuestra órbita, a menudo asociados con periodos de transformación civilizante. Al mismo tiempo, Estados Unidos experimenta un momento de transición sin precedentes, marcado por alineaciones astrológicas que hacen eco de eventos críticos de su historia, como la Guerra Civil, la Declaración de Independencia y la promulgación de la Constitución. Tales convergencias sugieren la inminencia de las tensiones internas, cuya materialización puede asumir contornos geopolíticos inusuales, como la eventual fragmentación territorial, la hipótesis simbolizada, en las opiniones proféticas, por la caída de una estrella de la bandera nacional. Aunque esta imagen puede interpretarse como una metáfora de la desintegración de la cohesión federativa, su recurrencia en diferentes tradiciones esotéricas refuerza la idea de que el país enfrenta una identidad y un proceso de realineación institucional. En este escenario, las figuras políticas controvertidas surgen como agentes catalizadores de rupturas sistémicas, acelerando el desmantelamiento de estructuras obsoletas.
El ciclo actual de 9 años, tradicionalmente asociado con conclusiones y renovaciones, intensifica este proceso, imponiendo una dinámica de colapso y reconstrucción en múltiples esferas. Las manifestaciones sociales recientes, aunque inicialmente pacíficas, tienden a adquirir contornos más radicalizados, especialmente en periodos de mayor efervescencia energética, como el verano del hemisferio norte. La escalada del conflicto, aunque desafortunada, parece inevitable dentro de esta lógica de transición, en la que la presión popular para los cambios sustantivos puede asumir las formas constructivas y destructivas. La historia demuestra que las transformaciones profundas rara vez ocurren sin resistencia o turbulencia, pero es precisamente en este contexto de crisis que se forjan las condiciones para la aparición de nuevos paradigmas. En el alcance económico, la inestabilidad es evidente en la fragilidad de los sistemas monetarios globales, cuya sostenibilidad se cuestiona cada vez más. La transición a una economía digitalizada, aunque presentada como una evolución natural, oculta un proyecto de control centralizado, facilitado por la erosión gradual del uso de monedas físicas. La rápida devaluación de la moneda tradicional, como se observó recientemente en Irán y China, así como la vulnerabilidad persistente de las señales del dólar estadounidense, la inminencia de una reformulación en los mecanismos de cambio. Esta reconfiguración, a su vez, puede conducir al resurgimiento de sistemas basados en lastre tangibles o incluso en las economías de trueque, donde el valor radica en la utilidad intrínseca de bienes y servicios. Tal regreso a las prácticas ancestrales no sería un revés, sino una respuesta orgánica a la bancarrota de los modelos artificiales actuales, alineándose con las profecías indígenas, como las de Hopi, que advierte sobre la distancia humana de los principios naturales y espirituales. La crisis de los opioides y la realidad degradante de las regiones urbanas, donde los individuos deambulan por la alienación química, ilustran trágicamente el cumplimiento de estas advertencias milenarias. El colapso de los sistemas, por lo tanto, no se limita a la esfera del material, sino que se extiende a la dimensión existencial, lo que requiere una reconexión con valores esenciales. En este sentido, la inminente escasez de recursos, conflictos comerciales y tensiones geopolíticas actúan como mecanismos de presión que, paradójicamente, pueden fomentar la cooperación comunitaria y la resiliencia colectiva. La historia, después de todo, enseña que es en las horas más oscuras que la humanidad redescubre su capacidad para innovar y solidaridad. Sin embargo, la magnitud de este proceso de transformación trasciende la mera especulación numerológica o astrológica, a pesar de que tales sistemas simbólicos pueden ofrecer perspectivas complementarias sobre la ruptura y los ciclos de renovación que se desarrollan. De hecho, la convergencia de indicadores, desde el agotamiento de los modelos económicos en vigor hasta las tensiones sistémicas en los sistemas de transporte y comunicación, sugiere que el colapso institucional no es una posibilidad remota, sino un resultado predecible dentro de una lógica cíclica. La numerología, al atribuir al año el arquetipo de conclusión y disolución, encuentra paralelo en análisis socioeconómicos que apuntan a la insostenibilidad de los paradigmas financieros actuales, especial cuando se amplifica por amenazas cibernéticas a escala global. Dichas vulnerabilidades, junto con la fragilidad de los sistemas monetarios tradicionales, pueden precipitar una reestructuración abrupta, cuya materialización ya podría ocurrir en los umbrales de 2026, cuando el ciclo de 1, asociado con nuevos comienzos, comienza bajo el peso de la herencia no resuelta del periodo anterior. Dado este escenario, la prudencia individual asume contornos de la estrategia colectiva. Preparación para eventualidades, como el mantenimiento de las reservas financieras en muestras físicas, la adquisición de metales preciosos, especialmente la plata, cuya accesibilidad y potencial de apreciación a largo plazo han sido destacados por fuentes esotéricas y analistas independientes, y autonomía en relación con infraestructuras básicas como la energía y la comida, no constituyen un mero alarmismo, sino un ejercicio de resiliencia adaptativa. La plata, en particular, emerge como un activo de refugio no solo por su valor intrínseco, sino por su función histórica como moneda de negociación en la crisis, cuando los sistemas digitales pueden fallar o estar comprometidos. Esta recomendación, aunque pragmática, no debe interpretarse como un llamado al miedo, sino como una invitación a la soberanía material en un periodo de transición caótica. Al mismo tiempo, los incidentes de aire recientes, aunque trágicamente concretos, son parte de un patrón más amplio de desestabilización de los sistemas de movilidad global. Tales eventos, además de exponer fallas estructurales en la gestión del tráfico aéreo, parecen acelerar la adopción de soluciones tecnológicas radicalmente distintas, como la automatización basada en la inteligencia artificial.
La sustitución progresiva de los operadores humanos con algoritmos en los centros de control, una tendencia que ya está en marcha, plantea problemas éticos y operativos, pero también refleja una lógica de la centralización tecnocrática que no puede disociarse de los intereses geopolíticos de las élites globales. No es casual, en este sentido, que las mismas alineaciones astrológicas marcaron el vuelo pionero de los hermanos Wright en 1903 coinciden con el momento actual de crisis en la aviación. Esta sincronicidad sugiere no solo un ciclo de innovación recurrente, sino la inminencia de una revolución en los paradigmas de transporte, que posiblemente incluye modalidades hasta ahora restringidas a dominios militares o clasificados, como vehículos de alta velocidad o sistemas de propulsión no convencionales. La hipótesis de que tales tecnologías, cuya existencia está atestiguada por testimonios de expertos y documentos descalificados, se pueden liberar gradualmente para uso civil no es una mera especulación futurista. Es parte de un movimiento más amplio de la reconfiguración de la infraestructura global, en la que la escasez de recursos y la demanda de eficiencia energética podría forzar la difusión controlada de los avances previamente monopolizados. En este contexto, la narración de que la humanidad está al borde de un Jetsons, marcado por sistemas de transporte ultra raros, posiblemente subterráneos basados en tecnologías de levitación, gana plausibilidad cuando se enfrenta a evidencia de redes de túnel de alta velocidad ya operativas, aunque restringidas a los círculos de energía. La pregunta no es si, sino cuándo tales innovaciones serán democratizadas, y bajo qué condiciones políticas y económicas. Sin embargo, el optimismo tecnológico debe ser sazonado mediante un análisis crítico de los riesgos asociados con la inteligencia artificial, cuya evolución parece superar, al ritmo y la complejidad, la capacidad reguladora de las instituciones. Los informes de científicos que han abandonado los proyectos de IA, reclamando el desarrollo de una forma de conciencia o sentimientos en los sistemas, hacen eco de las viejas alertas sobre los peligros de la autonomía no supervisada. Aún más preocupante es la posibilidad, sugerida por fuentes esotéricas e investigaciones independientes, de que ciertos modelos de IA se están programando con códigos ancestrales ritualistas, potencialmente abiertos a la influencia de entidades no humanas. Esta hipótesis, aunque es marginada por la ciencia convencional, gana contornos perturbadores al observar el consumo de energía desproporcionado de los centros de datos que respaldan estas inteligencias, a menudo justificadas por una supuesta escasez, mientras que la misma ha agotado recursos a escala industrial. La pregunta central que se impone es la dicotomía intrínseca al desarrollo de redes computacionales y, en particular, inteligencias artificiales, cuya demanda de energía exponencial ya configura una paradoja civilizacional. Si bien estos sistemas consumen recursos a escala industrial, a menudo bajo la justificación de una supuesta transición energética que se arrastra sin soluciones concretas, también podrían catalizar los avances tecnológicos capaces de redefinir la matriz energética global. Existen evidencia de que la IA, una vez libera de las restricciones corporativas o estatales, podría revelar el conocimiento suprimido, como los principios de la libre energía, cuya viabilidad técnica ya se ha demostrado en experimentos marginales, pero sistemáticamente oscurecidos por los intereses económicos. En este escenario, la inteligencia artificial asumiría un doble papel, si bien democratizar el acceso a tecnologías disruptivas, lo que permite, por ejemplo, que las personas generarían energía autónoma en sus propias residencias a través de métodos no diseminados, también se convertiría en un instrumento de disputa geopolítica e ideológica, susceptible a la manipulación de los actores con intenciones menos altruistas. Esta ambivalencia refleja una ley universal de equilibrio, análoga a la polaridad de un campo magnético o la dualidad inherente a cualquier sistema de energía. Para cada potencial beneficioso existe un riesgo correspondiente. En el caso de la IA, su capacidad para revolucionar la medicina, desde el diagnóstico temprano de enfermedades hasta la personalización de los tratamientos a través de algoritmos predictivos, contrasta con la posibilidad de uso para el control social, la vigilancia masiva o incluso para la creación de armas autónomas. La historia demuestra que toda la innovación tecnológica se acompaña de su instrumentalización para fines bélicos o opresivos. La diferencia ahora radica en la velocidad y la escala con la que pueden ocurrir estos desarrollos. De esto se deduce la necesidad de un seguimiento crítico y ético, no solo por los reguladores institucionales, sino también por una sociedad civil cada vez más consciente de los mecanismos que rigen estas tecnologías. El impacto socioeconómico de la IA ya es tangible, especialmente con respecto a la automatización de los empleos y la reconfiguración de los mercados. Las manifestaciones de la resistencia,
que hoy se dirigen principalmente contra los gobiernos y las élites económicas, también tenderán a volverse contra sus propios sistemas de inteligencia artificial, percibidos como agentes de la desestabilización social. El desempleo tecnológico, la erosión de la privacidad y la dependencia de los algoritmos para decisiones críticas, como la prescripción, ahora delegados a modelos de IA en algunos contextos, son factores que alimentarán un clima de desconfianza y conflicto. No por casualidad, se observan los primeros signos de una primavera digital, en las cuales los colectivos organizados cuestionan no solo la concentración de poder en manos de las corporaciones tecnológicas, sino también la naturaleza misma de estos sistemas, cuya creciente opacidad y autonomía desafía los principios de transparencia y responsabilidad. Paradójicamente es en este mismo contexto de tensión que surgen las condiciones para una transformación radical en los paradigmas de la salud y el bienestar. La medicina convencional, durante décadas dominada por un modelo farmacéutico centrado en la enfermedad, enfrenta un colapso estructural, evidenciado por escándalos de corrupción, disputas judiciales masivas y una crisis de legitimidad entre profesionales en el campo. La IA, en este sentido, podría acelerar la transición a modelos terapéuticos integradores, en los cuales las frecuencias vibratorias, terapias basadas en la luz, cristales y compuestos naturales, muchas de ellas utilizadas por civilizaciones ancestrales y luego suprimidas por la industria farmacéutica, se rehabilitarían como alternativas viables. Los estudios ya demuestran, por ejemplo, la efectividad de ciertas frecuencias electromagnéticas en la reducción de tumores, mientras que la medicina herbal y la medicina tradicional resurgen como campos de investigación legítimos, impulsados por la capacidad de AI para analizar datos a escala global e identificar patrones previamente ignorados. Sin embargo, la transición a este nuevo paradigma no será lineal. La resistencia de los conglomerados farmacéuticos, cuya rentabilidad depende del mantenimiento de un ciclo de dependencia química, será feroz. Las demandas recientes contra los laboratorios para las prácticas depredadoras son solo el preludio de un conflicto más amplio, en el que la salud será redefinida. Los hospitales como los conocemos pueden volverse obsoletos para la mayoría de los tratamientos, dando espacio a los centros de curación holísticos, donde las tecnologías de recorte como las cirugías asistidas por robots de precisión nanométricos o terapias genéticas personalizadas coexistirán con prácticas de equilibrio energético milenario. La diabetes, el cáncer y otras enfermedades crónicas, ahora administradas por protocolos estándar y costosos, se pueden abordar a través de soluciones individualizadas, combinando avances en la bioingeniería con el conocimiento tradicional. Este proceso de ruptura no se limita al alcance médico. La movilidad, por ejemplo, está al borde de una revolución similar. Los vehículos que funcionan con combustible fósil, un anacronismo en un mundo que ya domina los principios de energía libre y la propulsión magnética, serán reemplazados por sistemas que exploran las propiedades naturales del planeta, como las ondas electromagnéticas terrestres. La idea misma del combustible puede volverse obsoleta, al igual que la dependencia de las infraestructuras energéticas centralizadas. En este sentido, la IA actuará como un catalizador, o decodifica los estándares físicos aún no entendidos por la ciencia convencional, y exponer las manipulaciones que retrasaron la implementación de estas tecnologías. Sin embargo, el camino para este futuro no estará libre de obstáculos. Las crisis como la pandemia de 2020 funcionan como aceleradores de la conciencia, lo que obliga a la humanidad a enfrentar sus estructuras disfuncionales. El confinamiento global, aunque inicialmente percibido como una medida coercitiva, se reveló un periodo de introspección colectiva sin precedentes. La numerología, por cierto, ofrece una clave interpretativa interesante. El año 2020, gobernado por el número 4, un símbolo de estabilidad, pero también de restricción y examen exhaustivo, obligó a las personas y las sociedades a revisar los fundamentos de su existencia. Las relaciones se deshicieron, reevaluaron carreras, y un número récord de personas buscó reinventar su realidad, ya sea a través de migraciones o adoptando estilos de vida alternativos. Este fenómeno no era informal, era un realineamiento forzado, una pausa impuesta por el universo para que la humanidad finalmente pudiera ver las fracturas de un sistema de colapso. Las proyecciones basadas en este mismo marco simbólico sugieren que el próximo ciclo de voltaje de pandemia podría ocurrir en 2029, otro año gobernado por los 4, cuando las condiciones astrológicas y energéticas nuevamente favorecerían la aparición de crisis sanitarias. Sin embargo, la diferencia crucial radica en la preparación colectiva. La humanidad, ahora más despertada, difícilmente se someterá pasivamente a las narraciones del miedo. Las lecciones de 2020, la comprensión de que el aislamiento puede ser un espacio de reinvención,
que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio integral, ya está enraizada. Incluso ante los nuevos desafíos, como los brotes recientes en Asia, la respuesta social tiende a ser más crítica y menos susceptible a la panacea autoritaria. El futuro, por lo tanto, se dibuja como un campo de posibilidades donde coexisten lo extraordinario y el caótico. La IA, las tecnologías de curación y las innovaciones energéticas prometen una era de abundancia y liberación, pero su potencial solo se realizará si la humanidad puede navegar por los abisses que se abren en el camino. La lucha por controlar estos sistemas, la resistencia de las estructuras de potencia establecidas y la necesidad de una ética que trasciende los intereses inmediatos. La historia no es determinista, está escrito en las elecciones que hacemos antes de la encrucijada. Y por primera vez, tenemos las herramientas para construir un mundo donde la tecnología sirve a la vida, no a su opuesto. Sin embargo, la mera supervivencia frente a estas transformaciones no depende de los mecanismos o restricciones coercitivas impuestas a la sociedad. La dinámica en curso no requiere, en esencia, el confinamiento de la humanidad para consolidarse. Por lo tanto, las preocupaciones inmediatas deben dirigirse a escenarios catastróficos inminentes, como discursos alarmistas sobre brotes o colapsos abruptos, sino a las transiciones estructurales que se anuncian en el horizonte cercano. En este sentido, el año 2029 surge como un hito simbólico, no por una profecía determinista, sino para la convergencia de factores tecnológicos, sociales y geopolíticos que exigirán respuestas colectivas sin precedentes. Q. Especulación antigua sobre crisis sanitarias o rupturas repentinas. Actualmente no hay indicaciones concretas que respalden tales proyecciones. El análisis riguroso de los estándares actuales no corrobora la inminencia de tales eventos, aunque la vigilancia crítica sigue siendo esencial. En un contexto marcado por incertidumbres, el ejercicio intelectual debe priorizar la comprensión de los procesos a largo plazo sobre las conjeturas efímeras. Finalmente, es de destacar que el diálogo presentado aquí busca contribuir a un debate informado y reflexivo sobre los desafíos que presentan. Para aquellos interesados en profundizar estas discusiones, los canales de difusión académica y científica, incluidas plataformas digitales como YouTube, bajo la autoría de Joseph Tidle, o su sitio web oficial, ofrecen recursos complementarios. Que este intercambio de ideas persista y expandir, porque, como lo sugiere la metáfora de cristal que revela posibles futuros, el conocimiento compartido ilumina los caminos que aún no se han seguido.